Aprender a perdonar es un verdadero desafío, como también es un desafío aprender a no ofender. Mi nombre es Marbeli García y hoy vengo a hablarte de los 4 tipos de perdón. Ya sabemos que el perdón es uno de los actos más valientes del ser humano y que la falta de perdón es una de las cosas que más nos perjudican, sobre todo en las relaciones interpersonales. Hoy empezaremos hablando de perdonar a otros. Ya he abordado este tema en específico en el video pasado, que por cierto, si no lo has visto, te invito a buscarlo así, cómo perdonar. Y a manera de resumen te puedo decir que el perdonar a otros es un acto que nos beneficia a nosotros mismos y que nos libera del odio, el rencor y el resentimiento. Hola, ¿qué tal? Me encantaría poder comunicarme contigo y que sigamos en esta conexión espiritual y emocional. Así que si no te has suscrito a mi canal, suscríbete ahora y déjame tus comentarios aquí debajo. Quiero saber qué tanto te están aportando mis mensajes a tu vida. Y si te gustan mis videos, regálame un like. Pero hoy vamos a hablar de la contraparte. Vamos a hablar cuando nos toca a nosotros pedir perdón. Pedir perdón es más fácil que perdonar. Sin embargo, a muchas personas se les hace difícil pedir perdón. Tal vez porque a veces no nos damos cuenta cuando ofendemos. Pero otras veces es porque no queremos o no somos capaces de reconocer nuestros propios errores. Y creemos que pedir perdón es un acto de humillación y un signo de debilidad. Yo no sé si ustedes, pero en mi caso he conocido a muchas personas que en nombre de la sinceridad se sienten como cierta licencia para ofender a otros. Es ese tipo de personas que dicen, es que yo soy muy sincera, es que yo siempre digo la verdad. Y a nombre de esa sinceridad hieren a otras personas sin ningún escrúpulo. Es cierto también que a veces conocemos o tratamos a personas que son complicadas, conflictivas, que por todo se hieren y se toman todo personal. No es mucho lo que podemos hacer con personas así, pero es allí en donde nosotros tenemos que ser conscientes de las palabras que salen de nuestra boca para no herir a otras personas. Además, pedir perdón no es un signo de debilidad ni es algo que nos va a humillar. Pedir perdón más bien nos hace crecer como seres humanos. Y cuando tú pides perdón, eso habla de tu humildad y de tu seguridad. El segundo tipo de perdón es el perdonar a Dios. ¿Es posible enojarse con Dios? Sí es posible enojarse con Dios. Todos en algún momento nos hemos sentido frustrados, enojados y abandonados por Dios. Y es aceptable un reclamo a Dios, siempre y cuando lo hagamos de la manera correcta, sin blasfemar y sin ofender el nombre de Dios. Muchos de los personajes bíblicos, cuando pasaron por situaciones bastante complejas, situaciones o circunstancias muy difíciles, sintieron la necesidad de hacerle un reclamo a Dios, hasta de enojarse con Dios. Y aún Jesús en la cruz tuvo la necesidad de expresar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por otro lado, el enojarnos con Dios o hacerle un reclamo a Dios, eso habla de tu fe. Sí, porque no podemos enojarnos con alguien que no existe. Si tú te enojas con Dios es porque sabes que Dios existe. Lo que no está bien es guardar rencor y resentimiento contra Dios. Sabemos que Dios no ofende a nadie, ni está en contra de nadie. Sin embargo, hay personas que pudieran sentirse ofendidas por Dios, pudieran sentirse como que Dios tiene algo en contra de ellos, porque perdieron un ser querido o porque vivieron una situación muy difícil. Es necesario que te reconcilies con Dios. Es necesario que perdones a Dios. Porque no podemos vivir enojados
contra el que nos dio la vida y con quien tiene el poder de ayudarnos en cualquier situación. El tercer tipo de perdón es el perdonarse a uno mismo. Este tipo de perdón es el más complejo y difícil de manejar, porque están involucrados nuestras creencias, nuestras inseguridades, nuestra autoestima. Y estos factores interfieren en la aceptación del perdón y de la sanidad interior. Hace mucho tiempo viví una etapa donde cometí muchos errores, pero reflexioné, recapacité y sentí la necesidad de cambiar. Y fue precisamente en esa situación cuando experimenté lo difícil que es perdonarse a uno mismo. Y en base a la experiencia que viví, es que puedo decirte hoy por qué se nos hace tan difícil perdonarnos a nosotros mismos. En primer lugar, se nos hace muy difícil perdonarnos porque al momento de juzgarnos y de criticarnos a nosotros mismos, somos muy duros y muy crueles y creemos que no merecemos una oportunidad para enmendar nuestros errores y creemos que merecemos lo peor. Y en segundo lugar, es porque cuando hemos cometido errores, creemos que la única manera de enmendar los errores es el castigo. Los errores no se enmiendan con castigos. Los errores se enmiendan con corrección. Todos tenemos una segunda oportunidad para enmendar nuestros errores del pasado. Aquí lo más importante es que tengamos el deseo y la intención de corregir lo que hicimos mal. Así que no te flageles y sea amable contigo mismo. El cuarto perdón es el perdón de Dios. Este es el perdón más extraordinario que existe. Yo lo llamo el perdón más congruente, porque siendo Dios quien nos recomienda en su palabra, quien nos enseña en su palabra que debemos perdonarnos unos a otros, es el mismo Dios, el mejor ejemplo del perdón. Para nosotros los cristianos, los que creemos en Dios y en su palabra, sabemos que cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, estaba Dios brindándonos el perdón a toda la humanidad. Pero el perdón de Dios tiene unas particularidades. En primer lugar, el perdón de Dios siempre busca la reconciliación. A veces nosotros perdonamos, pero no buscamos una reconciliación. Tal vez porque simplemente perdonamos y no necesitamos restablecer una relación con tal persona. Pero Dios siempre busca la reconciliación del hombre con Él. Y esto es lo que nos enseña aquella parábola del hijo pródigo enseñada por el propio Jesús. Así como el hijo pródigo volvió a casa del padre después de haber cometido tantos errores y el padre lo recibe con el mismo cariño, con el mismo amor, con los mismos privilegios, así Dios quiere que nosotros restablezcamos esa relación de hijo a padre. Otra particularidad del perdón de Dios es que Dios, cuando nos perdona, se olvida de todos nuestros errores, de todos nuestros pecados. Nosotros los humanos a veces, cuando perdonamos, pudiera llegar el momento donde le recordamos a la otra persona el mal que nos hizo. Pero Dios, cuando nos perdona, se olvida de nuestros pecados. Y en el libro de Miqueas hay un versículo que dice que Él echó todos nuestros pecados, todos nuestros errores, los echó en el fondo del mar. Esta alegoría nos habla de que Dios se olvida por completo de los errores de nuestro pasado. Otra particularidad del perdón de Dios es que Dios nos perdona todos los pecados. Él no hace selección, te perdono esto, pero aquello no te perdono. Y la palabra de Dios nos enseña en muchos pasajes que Dios nos perdona todos nuestros pecados. Y la otra particularidad del perdón de Dios es que hay una sola condición. Y esa condición depende de nosotros, no depende de Dios. Nosotros tenemos que aceptar su perdón y que haya un cambio de acción.
Es lo que nosotros llamamos el arrepentimiento. Y es lo que nos enseña precisamente, y vuelvo a traer a colación la parábola del hijo pródigo, donde el hijo pródigo, después que él malgastó todos los bienes del padre, toda la herencia que el padre le entregó, la malgastó, se depravó, el hijo pródigo llegó un momento donde él reflexiona y va y le pide perdón al padre, pero hay un cambio de acción. El hijo pródigo ya no es el mismo, sino que recibe el perdón del padre con nuevas intenciones de estar en la casa del padre y fue agradecido. En resumen, te puedo decir que el perdón de Dios siempre va a estar a nuestra disposición. Dios siempre quiere perdonarnos y el deber de nosotros es aceptar ese perdón con un cambio de acción. Dios el Padre quiere restablecer esa relación de nosotros con Él, como padres e hijos. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó este video, espero que te suscribas si no lo has hecho y que me dejes tus comentarios acerca de tus impresiones de este tema. Así que conócete, compréndete y supérate, porque Dios está contigo.